no supe hablar cuando Ay, te vi. uno recuerda las primeras imágenes cuando la vio, pues como 15 o 20 días antes del Festival español del cine de Málaga, eh, y ya le impresionó mucho. Y esta canción yo creo que de alguna forma queda en la retina, tal y como está cantada y en el oído, ¿no? Una película que Pieles que no te deja indiferente, eso está muy claro. Para bien o para mal, el propio director lo ha dicho muchas veces, uno tiene que sacar sus propias conclusiones, uno tiene que entrar en un viaje que propone desde una primera secuencia muy impactante y a partir de ahí él ya pone las cartas sobre la mesa y tú vas a entrar o no. Si entras te va a resultar apasionante, si no, no sé qué pasará en ese cuerpo porque yo me quedo con lo apasionante. Con lo cual uno está encantado de volver a hablar con dos personas que estuve en el momento más álgido, que era Málaga, todavía no sé, solamente la había visto la prensa, no la había visto el público, por la noche tenían todo el sarao, estaban un poco de los nervios, vamos a decirlo así, en especial su director, Eduardo Casanova, más tranquilo. No, la No, verdad es que siempre me pillas de los nervios, pero en cualquiera de los casos siempre me pillarías así porque es como un estado natural. Los bueno. nervios y la intranquilidad es una forma de vida. Secund de la Rosa, que ya hablé con él en Sí, Málaga al lado de Candela Peña, yo creo que yo dije, bueno, pues que venga Secund. Secund va a representar a todos los actores porque es una película muy coral que muy aparece coral. en la película. Y si hay una cosa que han dicho de todos vosotros, toda la crítica, y las habrás leído, Secund, es que habéis sido muy valientes a la hora de encarnar a vuestros personajes. ¿Es verdad lo de la valentía? ¿Ha resultado un acto de valentía, un acto de generosidad o simplemente un trabajo interesante? Pues no lo sé, esto lo hablábamos mucho entre actores, con John y con Candela, que es mi trama más con ellos, bueno, y también con Ana y tal. Mm. Y no sé si es un acto de valentía, porque en realidad como nuestra confianza está puesta en Eduardo, que le vemos tan artista, tan creativo, confiamos tanto en él, a los actores cuando de repente nos llega un proyecto interesante o vemos que hay un cineasta que nos puede acompañar en ese viaje, nos lanzamos. Más que valentía, es casi seguridad, casi sería lo contrario. Bueno, ahora iremos desgranando. Eduardo, cuentas realmente la historia de unas personas que la sociedad no ve como normales, pero que ellos lo único que buscan es felicidad. Sí, pero tengo que decir una cosa antes. Yo no sé si valentía o generosidad o qué es lo que puede ser por el motivo por el que Sekuna ha hecho la película, pero sí es verdad que hay una cosa que siempre le he agradecido, en concreto a Sekun de la Rosa. Sekun es un actor más que consolidado, un actor que ha hecho todo en este país y ahora de repente le llamo yo, que me conoce como si fuese su primo pequeño, y le propongo que la secuencia de la presentación de su personaje tenga un desnudo frontal de Sekun de la Rosa. Y él va y lo hace, pero no solo lo hace, sino que no lo debate, lo hace desde la absoluta naturalidad, desde un sí sin cuestiones. Yo no sé si es valentía o generosidad, pero para mí es algo increíble, no solo que Sekun haya hecho la peli, sino que la haya hecho de esa forma y de esa entrega tan increíble que yo siempre, siempre, siempre le estaré eternamente agradecido, y yo esto te lo he dicho y lo tenía que volver a decir. Respecto a lo de los personajes, sí, desde luego que son personajes que solo buscan la felicidad a expensas de cómo sean y de cómo quieran ser, normales, diferentes, quieran ser normales, pero al fin y al cabo lo que intentan es buscar su felicidad. Pero esto es un matiz importante porque su felicidad es lo que hace que la película, lo decía yo esta semana de promoción, es lo que hace que la película sea ciertamente agridulce, y es que su felicidad muchas veces habita en lugares extraños y oscuros que para otros esa felicidad es el horror. Secund, Sí. personajes muy difíciles de todas maneras, de interpretar, de dar la verdad que necesitaban. Y el tuyo, independientemente de lo que te he dicho en la presentación, tiene una serie de matices y de vericuetos que el espectador va a tener que entrar y tú vas a tener que ir mostrando, porque es un personaje a flor de piel, como digo yo. Sí, es un personaje a flor de piel. La verdad es que todos los personajes son difíciles Mm. por lo que conlleva, por donde pasan, el viaje que tienen. Pero este Ernesto, fíjate, es difícil por una parte, por lo que siente, por qué le pasa, por la manera que tiene de enamorarse, por cómo ama, además que es incondicional su amor hacia el personaje de Ujú. Candela, y luego cómo resiste en ese sentimiento, o en, ¿no? En lo que a él le gusta o lo que le atrae, o desde donde se enamora. No se puede hacer aquí spoilers, O sea, pero digamos que tiene un, ¿no? Tiene yo una creo que es especie un de personaje, fuerza.
Sí, siempre es como catártico, ¿no? Exacto. Está como el personaje de Sekun empieza ya al borde del precipicio. El personaje de Sekun empieza aquí. Estoy señalando la esquina de la mesa, justo a punto de caer. Y lo maravilloso de ese personaje, que es un personaje increíble, es cómo al estar todo el rato al límite, mantiene al espectador todo el rato al límite. Dice, pero vamos a ver, ¿este señor se va a tirar o no se va a tirar? Que además, sin hacer spoiler, es bastante físico lo de tirar o no tirar. Exacto. ¿Sabes? Él está todo el rato ahí. Él está todo el rato en la huida, él está todo el rato en la búsqueda, él está todo el rato en el rechazo. En el rechazo hacia él, desde luego. Y Seku lo hace increíblemente bien. Eduardo, pero todos los personajes son una No, maravilla. desde luego, yo estoy enamorado de todos, pero tu personaje en concreto es así. Pero fíjate que lo más difícil desde mi punto de vista es dar vida a todos los personajes desde una cierta normalidad. Sí. Exacto. Vamos a explicar. Es decir, es verdad que es una película que hay que contar muy poco, pero ya lo habéis visto desde el propio póster de la película, en el que te apunta muchas cosas de las que vas a ver, en fin, de trailers, imágenes. Todo el mundo ahora mismo tiene mucha información sin saber realmente todo el nudo central o cómo se van a desarrollar las historias. Pero es cierto que tienen unas características de piel, nunca mejor dicho, distintas a lo que nosotros, y digo entre comillas, siempre llamamos normalidad. Es decir, cada Sí. uno de ellos tiene, no en el caso de Sekun, pero sí en el caso de casi todos los personajes, una anormalidad en su aspecto físico. Había que trabajarlo con esas prótesis que dificultan, o sea, pueden ayudar al personaje, pero dificultan a la hora de hablar, a la hora de moverse, a la hora de actuar, pues como estamos actuando ahora encima de, o sea, hablando en esta mesa, ¿no? ¿Cómo llegan todos estos actores a trabajar, o en este caso tú que has trabajado muy cerca con tus compañeros, pues a trabajar como si no tuvieran nada de eso, que es lo que a mí sí que lo incorporan no solamente como parte del personaje, sino que parece que es el Claro. personaje, ¿no? Que Es lo que tiene, tienen mira, tiene realmente. tantas lecturas que podríamos hablar aquí un montón de mañanas y Claro. cada día descubrir algo. Ahora estaba pensando justo en lo contrario, en cuando hice una de las secuencias yo creo que más bonitas, por lo menos para mí, de la peli, cuando es la cena con Sí. Candela, que no queremos destripar lo que pasa, pero está tan bien rodada y es tan estética y a la vez tiene tanta profundidad, es tan bonita esa secuencia. Yo ese día me sentí desnudo porque, claro, yo es que voy con mi pelito, con mi raya al lado y como estoy ahora. Entonces veía a Candela, ella se sentía como súper casi coaccionada con todo lo que llevaba, porque lloraba por dentro y no se veía como lloraba. Y sin embargo, yo me sentía desnudo porque no iba protegido por nada. ¿Sabes que a los actores Qué curioso nos eso. gusta una gafa, un que nos tiñan y tal? Claro. Y sin embargo, Ernesto tiene mi cuerpo, tiene mi físico, tiene mi pelo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí me sentía como de, o sea, hay que construir, tengo que estar dando aquí este Ernesto. Entonces, Eduardo me pedía, no, pero tú te ríes y lo dices todo con la sonrisita, pero no la muevas, pero no tal, ¿no? Entonces, me dije, ostras, es que tiene una máscara también. Tiene una máscara. Desde luego que la tiene. Porque está hablando desde su sonrisa y ha creado una máscara. O sea, muchas veces no tiene que ver con que estés quemado o sufras un problema físico, incluso una enfermedad. Muchas veces incluso llevamos una máscara en nuestra manera de andar, en nuestra voz, que no es nuestra voz central, que hablamos desde un sitio que nos protege, desde nuestra, ¿no? La cara que se nos va poniendo. No sé si esto te responde, pero No, es- no, Sí, responde perfectamente. perfectamente. Y además es que, mira, yo te voy a decir cómo construí yo los personajes. Perdonad porque estoy un poco acatarrado, voy a toser. tose. Tose, te dejamos. Disculpad, ¿eh? Mira, te voy a contar cómo creé yo los personajes. Para mí, su apariencia física, digamos que de los personajes, era lo que yo necesitaba para que no pudieran cumplir sus objetivos. Pero en ningún caso se le presta atención. De hecho, ese es el truco de la película y Claro. de esta secuencia de la que habla Sekun en concreto. Digamos que yo creé un personaje que quería amar a determinado tipo de persona. Entonces creaba su físico. Quería crear un personaje que quería besar y le quitaba los labios. Quería crear un personaje que quisiese tocar, mirar, poder comunicarse y le quitaba la vista, ¿no? Entonces es verdad que como los personajes están creados desde ahí, a la hora de interpretar y cuando ves la película, la complejidad no está tanto en lo de fuera, sino en lo de dentro, que al fin y al cabo también es un poco de lo que habla la película, ¿no? El personaje de Sekun es igual o más de complejo que el que tiene delante, aunque esté mal formado. Y esto es importante saberlo, porque al fin y al cabo, Candela o John o Macarena estaban actuando
pero en ningún momento prestaban atención a lo que tenían. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hablaban como si fueran una persona normal, y esta frase es la frase más horrible del mundo, pero seguro que Pero para contextualizadamente entender un entendéis. poco, es lo que te digo yo, dentro lo que se puede llamar normal, todo el mundo es normal, pero esa deformidad física, que de alguna forma, como decía Sekun, lo explica muy bien, él en esa sonrisa, en ese Ahí va momento, su en esa máscara. secuencia, tenía que poner su máscara, a los demás les facilita y les perjudica. Es decir, trabajar Sí, con pero que una concretamente en esta máscara, secuencia, perdóname, es que Candela, no es un sí, spoiler, lo voy a decir, todo el rato su partener Secu le está diciendo, pero tú eres deforme, tal, y ella dice, ¿deforme? Ella como que no se entera, ¿sabes? Incluso el propio personaje no presta atención a su No. cara. Entonces es verdad que el discurso es interior completamente. Interior. Y aparte hay otra cosa fascinante del guión que ha construido Eduardo del viaje, que los personajes no caen. ¿Os acordáis de Mask, de Peter Bogdanovich, de sí, Cher Con con Cher, el sí. tal, ¿no? Cher. El hijo le pasa eso, pero mm, bueno, es bueno. Su dimensión es que es un niño bueno que le pasa eso. En este caso, Candela es tremenda, porque Sí. me la está dando con queso ya con otro. Quiero decir que no es una víctima que porque tiene. No es Belinda que tiene esa cosa y le pasa eso, sino que No son ella víctimas, no son por ahí está víctimas. buscándose la vida y casi tiene, ¿no? Y casi le está engañando. Bueno, casi no, le está. No podemos hacer spoiler, Totalmente, pero sí. bueno, que pasan muchas cosas en la peli, pero que ella no se queda en su rol de víctima y como me pasa esto, mi novio me deja o tal. No, ella se cuestiona al novio, es ella la que toma la Sí, 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 iniciativa sí. y es ella la que está haciendo cosas. Y es importante. Para mí era muy importante no victimizar Mm. a un freak, porque entonces me parecía algo tremendamente barato y es algo que yo no quería hacer. pero Es más, fíjate, me apetecía, perdóname, no, victimizar no. al normal, entre grandes comillas, o lo que la sociedad entiende como normal, que realmente al diferente, o lo que la sociedad entiende como diferente. Claro, pero fíjate que es una historia al límite, son personajes al límite, y yo creo que también Secu lo acaba de apuntar muy bien, había que buscar el equilibrio. Es Hmm. decir, para no pasarse ni a un lado ni al otro, buscar el equilibrio de la propia historia y de los propios personajes. Yo no sé si eso estaba en guión, si eso lo has trabajado ya desde el guión con tus propios actores y han ido también habéis buscado ya la línea una vez en rodaje. ¿Cómo ha sido todo ese Hmm. proceso? Bueno, es que acabas de decir la palabra mágica. El equilibrio lo es todo. Ya no solo en la vida, sino también en, El difícil equilibrio. pero es verdad, es que cuando estás rodando tienes que hacer un ejercicio de equilibrio continuamente. Yo, por ejemplo, yo tengo un problema, te lo voy a confesar, yo tengo una enfermedad con la estética. Mm. Yo detesto la estética, no me interesa la estética, pero he aceptado que la estética forma parte de mí y que sé expresarme con estética y que es mi forma de expresarme. Entonces, hago un continuo equilibrio entre la historia y la estética para que la estética no se coma la historia y a la vez no crear una historia sin estética porque me aburriría y no soporto aburrirme. También el equilibrio entre dos personas que están hablando y lo que les pasa es muy fuerte. Pues que cuando a uno le pasa una cosa muy fuerte al otro se rebaje un poco y que vaya, ¿no? Que vaya variando. El equilibrio es lo más complicado en la vida y en el cine y todo es una cuestión de equilibrio. Espero haberlo hecho bien. Espero haberlo hecho bien porque yo estoy un poco desequilibrado, lo cual... No, Para pero, o nada. sea, es lo que estamos hablando, que yo creo que es lo difícil, Sekun, Sí, buscar una historia al límite, porque todas las historias están al límite, exacto. ya no la normalidad, y seguimos con el término normal, la normalidad en las tramas de la película, sino si te vas a un lado te quedas muy corto, si te vas al otro te pasas y entonces todo el sentido y toda esa historia y todos esos personajes se caen de golpe, Exacto. y fíjate cómo empieza esa película, para luego mantener toda la historia. Podría haber empezado desde más abajo y el espectador entraba o no. Le hace entrar de golpe. Y a partir de ahí hay que mantener ese equilibrio. A Si mí no, es se que va, me... se va toda la historia. Exacto, y aparte de que tiene ese equilibrio, tiene como ese punto... Joder, a lo mejor es muy fuerte decirlo porque está Eduardo delante, pero tiene ese punto de genialidad, de... Consigue mantener el equilibrio entre la estética, entre la historia, entre los personajes, Eso- pero luego además Eduardo tiene un punto como creador que también se permite que esto a mí me parece muy bonito porque solamente lo he visto cuando he hecho teatro en algunos dramaturgos que me han apasionado, cuando me ha dirigido a mí en teatro gente muy pasional que ha creado la obra haciéndola y
Eduardo me recuerda mucho a eso, fíjate, pero en el mundo del cine. Y es que se permite también que su parte inconsciente, su parte no elaborada, esté ahí. O sea, que seguramente cuando vuelva a ver la peli dentro de 3 meses o 6 meses o un año, se dará cuenta que aparte de todo ese equilibrio, porque esa pedazo estética necesita que pasen cosas muy gordas para unirse. Claro. Ese inicio tan tremendo necesita luego variar hacia el afecto para que haya un viaje. Pero es que aparte él se permite también ese punto de aquí quiero que aparezca esto, quiero que sea esto, y eso no está elaborado. Y hay momentos de la peli que no tienen que ver con la estética, ni tienen que ver con lo que le pasa a los personajes, simplemente, yo sé, momento banderas por ahí pasando, que se le cae a la China las banderas de España, y no sé qué, una mirada, un tal, que son, a mí me parecen maravillosos. Puede ser también un poco por inexperiencia, ¿sabes? Por esa cosa de decir ahí no, que... Bueno, no lo creas, sé, no yo creo creas. que no, la inexperiencia, no sé, es No sé, otra pero cosa. es que dice unas palabras tan bonitas que yo me... ¿Por qué? Es lo que siento. No, pero es verdad, sí, yo Pero vamos he a intentado ver, echarlo ahí todo. Eduardo, cuando tú ves la película, no estás viendo la obra de un primer largometraje en donde se perdonan una serie de efectos o le da por contar o decir, voy a mostraros todo lo que sé, que es a veces uno de los errores de esa primera obra. El que no se note que sea una primera película, para mí es un hallazgo. Eso es lo que más me gusta de Pieles. Me alegra que no se note que es una primera No película. se nota porque tú No. entras desde un principio, vas a entrar, repito, no es una historia que a lo mejor has hecho, y tú lo has dicho hasta la saciedad, para todo tipo de públicos, evidentemente que no, eres muy consciente del tipo de película que has hecho. Y yo creo que al espectador le vas a proponer un juego y una historia en la que va a entrar o no va a entrar, pero luego indiferente no se va a quedar. Y eso... desde lo que te está diciendo Sekun, desde la, no sé si genialidad, pero sí evidente, desde la propia humildad también del propio director, ha contado su propia historia, la historia que quería que el espectador, y tú, en este caso, que eres el primer espectador, quería ver. Y chico, yo veo, Sí, eso está veo claro. esa película y es que no miro el reloj ni un solo minuto. Jo, qué Es alegría, más, qué alegría. claro, te va agobiando, porque hay momentos en que te agobia, Sí. otros en que respiras, otros en que los entiendes, otros en que los odias y que odias a la gran parte también de la sociedad que les rodea porque no les quiere y te da mucha lástima en muchos momentos, no la persona en sí, sino las situaciones, porque Sí. se pueden confundir con la vida real, seas friki o no, tengas una enfermedad de piel o no. Es decir, lo que les pasa a los personajes nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque Desde en el fondo luego. todos tenemos un lado muy friki también, ¿no? Sí, y No yo creo que solamente todos, yo la creo piel. que el éxito de que todo el mundo tenga la capacidad de empatizar con Pieles, que es lo que ha pasado cuando hemos visto la película, es porque todos nos hemos sentido un freak o todos nos hemos sentido un perdedor o diferente en algún momento de nuestra vida y eso es lo que nos hace empatizar directamente con la película. Exacto. Tú has vivido, yo no sé si Sekun estaba en Berlín, pero has vivido dos Estuve. momentos muy importantes con esta película. Primero Sí. su presentación en un festival como el de Berlín. Después, a todo lo contrario, un festival mucho más popular, mucho más cercano como es el de Málaga. Y viviste ya de primera mano la reacción, que es lo que más os interesa, yo creo que a los directores, del público Sí. que vio la película. ¿Cómo te sentiste, tanto en Berlín como en Málaga? Ah, Ahora que sí viendo podemos la hablar, película. claro, con ellos. No. Ver la película, o sea, ver tu propia película en una sala llena de gente es absolutamente horrible. O sea, es lo peor que me ha podido... ¿Sí? Sí lo es, Sekun, porque de repente la película se te hace larguísima o se te hace... ¿Tú sabes lo que me pasaba a mí? Que yo estaba viendo la película y decía, ay, se le ha olvidado decir una frase al actor. Digo, pero no, hombre, no es posible. De repente miras a la gente a ver sus reacciones, uno de repente quita la mirada un momento y dices, ay, no le está gustando. En fin, las emociones de cuando uno ve tu película son muy fuertes. O sea, es bastante parecido a estar completamente desnudo en la Gran Vía haciendo el helicóptero con la churra. Se podría parecer bastante a eso. Sí, claro que tu tiempo es otro. Tu tiempo es otro. tu Para ti tiempo la es película otro. dura 5 horas y estás... ¿no? Todo... Sí, solamente hay un momento que es absolutamente increíble. Solo hay uno cuando tú Final. estás viendo la película, que es cuando acaba. Cuando acaba y ves la cara del público, ahí puedes intuir qué ha pasado. Y la verdad es que tengo que decir, espero que no parezca esto muy pretencioso o soberbio por mi parte, que cuando acaba la película, en todos los pases que hemos hecho, la gente vuelve está loca, se vuelve loca. Se vuelve loca. Aplaude, llora, algunos están mareados, otros no se levantan. La verdad es que la reacción del público cuando acaba la película es impresionante, sí. ¿Y tú como actor, cómo lo has vivido?
Yo lo he vivido también, lo hemos vivido todos los actores, no con la fuerza y con el miedo que con el que lo vive Edu, porque es verdad que si está pendiente de cada segundo, de cada momento, de cada gesto, claro, lo que para el público es ver una secuencia, para él tiene que ser, Un ¿no?, mundo. un mundo. Pero también lo hemos vivido con mucha expectación. Por el amor, por el amor a la película, por el amor a Edu, por el proyecto, por lo peculiar de la película, por todo. Estábamos como, o sea, yo recuerdo en Málaga abrazaditos ahí, Carmen, todos, Candela, tal, como a ver cómo reacciona el público y de repente sentir esa emoción al final, como dice Eduardo, porque nos esperábamos cualquier cosa. Sí, sí, Nos sí, sí, esperábamos sí, que la sí. gente se levantara y dijera, pues vaya, porque es una película Sí, muy sí, sí, sí. peculiar, o sea, no hay que olvidarse de todo lo que pasa ahí, ¿sabes? Como, y de repente era ese ponerse en pie, esos aplausos, la gente es como disfrutando de aplaudirte, como de gracias por haberme invitado a ver esto, ¿no? La verdad es que fue muy emocionante. Sí lo fue, sí lo fue, sí lo fue, sí, sí. ¿Sabes Muy por qué la emocionante. película gusta tanto? Porque a pesar del tema que, como dice Sekun, puede resultar un tanto chocante o Sí. extraño, tú eres un gran espectador de cine. Ujú. Y ves, has hecho una película no solamente contando la historia que tú querías contar, que por eso la has hecho, sino que también la has hecho desde los ojos del propio espectador, pensando, esto me tiene que interesar. Si me aburre o voy a 4, apague y vámonos, No, me no, hago, desde me hago luego, otra historia. desde luego, desde luego. Y de hecho, de lo que te hablaba antes, ¿no? Mi obsesión con la estética nace desde ahí. Yo quiero sentarme, yo cuando me siento en una pantalla de... No me siento en la pantalla, porque si me siento en la pantalla la rompo. Cuando me siento en una butaca para ver una pantalla de cine o en mi casa para ver una película, necesito ver algo que me golpee, ¿no? Que lo vea y que diga, uy, y que me enganche de alguna forma. Yo lo que necesito cuando veo una película es que me enganche de la forma que sea. Al principio de la película le permito todo. Y yo lo que necesitaba era eso, y eso es lo que quería. Me hubiese horrorizado hacer una película en la que yo me aburriese, imagínate. No se me ocurre una pesadilla peor. Ha sido difícil, que te lo habrán preguntado ya muchas veces, cuando uno tiene un proyecto de este calibre, y la verdad es que los productores o las teles y tal no son muy arriesgadas a la hora No, no lo son. de probar distintas historias o probar propuestas que en papel, luego a lo mejor vistas es de otra forma, pero en Ja. papel pueden resultar entre comillas difíciles también. ¿Ha sido difícil este Sí, proyecto? sí, ha sido difícil. Ha sido difícil, pero también tengo que decir que se ha hecho... es decir, que levantar una película es muy complicado y que hemos tardado en preproducirla, escribirla, rodarla, postproducirla y estrenarla 3 años, lo cual es un absoluto logro que no se debe a mí, sino a los productores. Pero sí es verdad que en estos 3 años que han sido difíciles, conseguir la financiación sobre todo, desde luego que ha habido muchísimos nos. Bueno, a ver, no hace falta decir que el ICA no nos han dado subvenciones del Estado español, ni ninguna tele ha confiado, pero no pasa absolutamente nada. Porque yo les entiendo, fíjate. Sí, sí, si yo fuese el Estado español o fuese una televisión, pues entendería que una primera película tan arriesgada, que es verdad que leída, es mucho más difícil de verla que si la ves, evidentemente, no hayan confiado. Pero han confiado otras personas y estoy seguro de que en la próxima confiarán. Más les vale. No voy a caer, no voy a caer en el error de preguntarte por la próxima. Me dicen que ya la tengo que ir despidiendo. ¿Por qué con lo agustito que Con lo que a gusto estamos? Pero mira qué estamos. hora Sí, yo es, creo que se me ha pasado el Eduardo, mira qué constipado y hora todo. es. Llevamos Quizás media no hora supe hablar hablando. cuando te vi. No te voy a decir tampoco, ni te voy a preguntar, como muchos insisten en hacerlo, que me digas una frase por la que hay que ir a ver Pieles. Yo creo, y lo único que quiero decir, no sé si estáis de acuerdo o no, tanto Sekun como Eduardo, que hay que ir sin ningún tipo de prejuicios. Hay Sí, que, mira, eso es perfecto. es meterte a vivir una aventura que espero te toque el corazón, como me lo tocó a mí y a tantos, no solamente prensa o críticos que hemos visto la peli, sino como vosotros muy bien apuntabais, espectadores. Yo creo que el espectador que estuvo en Málaga, aparte de los amigos, etcétera, es un espectador medio, un espectador que paga Sí, su entrada por verla, que la disfruta, que llora, como apuntaba Eduardo, que se emociona, que se sorprende, que se angustia con esta historia, pero que en definitiva, insisto, va a asistir a unas historias que nos tocan muy de cerca, porque el mundo de los sentimientos nos toca a todos, y si sí. no, es que no estás en este mundo, eso está muy Sí, claro. pero sí es verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la mejor forma de ir a ver la película es libre de todo. Yo escribí la película libre, rodé la película libre, me sentí muy libre de hacerlo. No sé si los actores se sintieron tan libres a la hora de actuar y yo creo que la mejor forma de ir a ver la película para el espectador es ir a verla libre, libre de expectativas
intentar libre de prejuicios, aunque los prejuicios son humanos y hay que entenderlos, pero ir a verla libre y que se sientan también libres de opinar lo que quieran absolutamente de la película. Eso sí, que vayan a verla, que se estrena hoy viernes 9 de Ahí, junio. en toda Tienen todo el España. fin de semana. Ir a verla, por favor. No tendrá subvenciones ni una tele detrás, pero se estrena en toda España. Exacto. Así Qué somos. guay. Llega a toda España, no en poquitas salas, sino que va a llegar a todo el territorio y a mí eso me hace mucha ilusión. Sekun, felicitarte una vez más Oh, muchísimas gracias. porque eres un actor estupendo. Sabes que te lo he dicho muchas veces, no es un halago ni es una etiqueta. Estoy encantado de que vuelvas a estar a mi lado. Muchas gracias. Y de verdad, como volverás a ver a tus compañeros, darles un beso a todos, absolutamente a todos, desde el personaje más pequeño al personaje más grande, porque todos estáis entregando lo mejor que tenéis, la verdad. Y cuando uno actúa desde la verdad, tiene que actuar bien. Pues se lo voy a decir a todos de tu parte y además que hemos hecho como mucha piña, somos como la pequeña familia de Pieles, Sí. porque entre veteranos, nuevos, ¿no? Y bueno, la verdad es que se ha creado ahí un grupo humano maravilloso. Pues que la segunda cuente con vosotros. Ah, Porque si la absolutamente. primera habéis dado el paso, vamos a ver ahora qué pasa con la segunda. Ahora qué pasa con la segunda. De verdad, chicos, gracias. Toda la mierda para Pieles, que Muchísimas se la merece. gracias. Gracias, de Muchas verdad. gracias. Buenas Las pieles se noches. operan, se transforman. La apariencia física no es nada.